Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo están todos? Un gusto de nuevo iniciar un nuevo bimestre con ustedes. Sí, profe. Hoy el primero iniciamos todo entonces, con contabilidad uno. Contabilidad general sería. A ver un poco quiénes están conectados, si me pueden habilitar sus cámaras, por favor, primer día. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Muy bien, a ver, no le veo a nadie. Parece que le estoy hablando a... No, no le estoy hablando a nadie, parece. A ver un poco si habilitan su cámara. Profe. Hola, Maida. Maida es la que habló, ¿verdad? Sí. ¿Pueden habilitar sus cámaras o no? A ver. Voy a darle... ¿Pueden? ¿Me escuchan? ¿O no me Sí, escuchan? profe, te escuchamos. Ok. Ahí Ahí está. está. Ahí sí, ya. Creo que ya están presentes ya, porque si no habilitan sus cámaras medio que no sé si están, se fueron, vinieron, bueno, el día de hoy estamos queriendo iniciar el módulo. Yo le digo módulo, pero en realidad es un bimestre, serían 2 meses de contabilidad general 1. Y me gustaría saber primeramente si es que dentro del grupo, como sé que están de distintos cursos, tengo entendido que es segundo, tercero y cuarto, si no me equivoco. Y quería saber en qué nivel más o menos, si ya habrán dado contabilidad anteriormente o todavía no han dado contabilidad los que están en segundo. O en todo caso, ya sé que los del cuarto ya habrán dado varias contabilidades, inclusive con aquí la presente también ya, pero quería saber un poquito cómo estamos en cuanto a eso, con los que están al menos del segundo. A ver, ¿quiénes son del segundo? A ver, un poco Nayeli, vos sos del segundo, ¿verdad? Sí, profe, soy el segundo. Contabilidad, Tod- ¿qué tal? No, no, todavía no dimos nada, profe. Nada de contabilidad. No, Ok. Y no. Araceli, son compañeras las dos entonces, ahora con Araceli, Sí, profe. ¿sí? ¿Quién más es de segundo? A ver. Bueno, a las dos la que le conozco. A ver un poco. Elina Cantero, ¿puede ser? ¿Te Sí, escuchamos, Elina? profe, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal, profe? Yo soy Elina Cantero, sí, soy de primer año. Primer año. Ok, Sí, Elina. O sea, estamos entonces primero y segundo, entonces sería, ¿sí? Tercero y Primero, cuarto. segundo y cuarto. Y cuarto. Oh, Tercero creo que no están con nosotros. ok, ok. Ok, sí, porque aquí tengo en la planilla una ensalada de fruta, por eso estaba consultando. Bueno, a ver si se pueden presentar entonces los de primero, a ver un poco quién más es de primero, además que la señorita Cantero, ¿alguien más? Yo, profe, Sí, Joana Buenas tardes, Benítez. profe, ¿qué tal? Joana Benítez. Ok, ¿puedes habilitar tu cámara, Joana, para verte? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Todo Joana, bien? ¿de dónde? Soy del Lira 28. De Lira 28. Ok. Sí, Primer año entonces. sí. Ok. Bienvenida entonces, Joana. Luego le tenemos a Diego. Sí, Diego Carvalho sería. Adelante, Diego.
Sí, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? Diego, Sí, yo primer soy año, ¿verdad? el primer año también. Sí, ok. Un gusto, Diego. Luego le tenemos a Carlos, que ya le conocemos. Igualmente, profe. Ok. Mayra también. A ver si pueden habilitar un poco su cámara cuando lo estoy viendo. Carlos, Arnaldo. Carlos, vos sos de la otra sede. ¿Verdad, Carlos? Buenas noches, profe. Sí, soy de Luque. O sea, vivo en Ñemby, pero entro en Luque. Sí, sí. Ya nos conocemos, entonces ya habíamos desarrollado un módulo, creo, con la gente de Luque, ¿sí? Sede de Luque. Un gusto, entonces, nuevamente, entonces, estar en aula virtual con ustedes. Entonces, a pesar de la distancia, es lo dinámico de las aulas virtuales, que nos podemos encontrar en distintos puntos, ¿verdad?, del país. Bueno, mi nombre es Verónica Tillería, los que ya me conocen, la que ya desarrollaron alguna materia conmigo, ya lo saben. Y para los que no, entonces esta es la primera clase de contabilidad 1, el día de hoy. Estaremos dando conceptos básicos, por eso estaba consultando, haciendo ya mi indagación de la población, de qué manera estamos en contabilidad, y de manera a enfocar un poco la clase también acorde a la población, o sea, a ustedes, a los alumnos. Sabemos que tenemos siempre una limitante en contabilidad que hace la cuestión virtual. Como ustedes saben, son planillas Excel la que más se utiliza dentro de contabilidad, pero como estamos en un nivel diferente cada uno, entonces hay una cuestión de que tenemos que ir alineando también cada clase y ir viendo qué materiales nos van a ser más factibles, porque sé que las planillas Excel se pasan nada más y ya es más fácil, ¿verdad? Entonces hay una cuestión también como para aprender, para tener esa predisposición para contabilidad. Entonces, lo más probable es que casi la mayoría de los trabajos vamos a estar haciéndolo de manera manual, manuscrito, ¿sí? Pero, como les mencioné, es de vital importancia también el manejo de las hojas de cálculo, ¿sí? Pero, como mencioné, a lo que estamos en primer año siempre hay algunos conceptos que tenemos que ir manejando y amigándonos con esos conceptos. Bueno, primeramente ya está habilitada el aula. Voy a compartir un poquito de cómo es el sistema de nuestra aula. Bueno, primeramente, ustedes ya accedieron. Tengo 6 alumnos, 6 o 7 alumnas en realidad que ya están matriculadas. Los demás, si aún no se han matriculado, por favor, matricúlense. Aquí tenemos el área de la presentación del aula virtual y tenemos algunas recomendaciones para el inicio de esta materia. Como sabemos, tenemos que seguir esas recomendaciones que nos hace más fácil el estudio de esta materia. Como ustedes sabrán, es muy metódico contabilidad, entonces necesitamos un espacio donde podamos realizar nuestras tareas respectivas, realizar nuestros cálculos respectivos. Entonces tenemos que buscar un espacio específico para poder participar en las clases. Las clases generalmente van a ser por Zoom, en su mayoría, el desarrollo, y van a haber ocasiones donde vamos a hacer talleres, ¿sí? ¿Qué significa talleres? Significa que nosotros vamos a estar constantemente haciendo ejercicios contables, porque lo que hace la contabilidad interesante es la registración, y necesariamente tenemos que manejar registración para decir que somos contadores, ¿sí? Entonces, contabilidad es una materia muy metódica y que requiere de cierta habilidad en cuanto a ser ordenado. Recuerden, en donde hay desorden, hay confusión, posibles contadores
Entonces tenemos que ser metódicos, ordenados, ¿sí? Y siempre tener a mano una calculadora también, ¿sí? Para las clases de contabilidad. También, como mencioné, tener lo que es, prever lo que es la conexión a internet. A veces vamos a estar una hora y media, dependiendo de qué tema sea, ¿sí? Entonces voy dando una pincelada de cómo va a ser nuestra clase. Y siempre voy a estar llamando eso ya también a través de la experiencia. Ya no voy a habilitar asistencia aquí en plataforma, lo voy a hacer de manera virtual, o sea, dentro de la plataforma Zoom voy a llamar lista todas las clases, ¿sí? Ya no voy a hacer más esa intercalación entre lo que es plataforma y Zoom, ya que muchos solamente marcan asistencia en plataforma y no asisten a las clases Zoom, entonces eso tampoco les sirve demasiado a ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con la bolilla papel de la integración contable. Pero antes de eso, voy a dejar de compartir y voy a compartir lo que se refiere a aspectos generales. Quiero saber en qué situación y qué conceptos básicos manejan en cuanto a contabilidad. Bueno, esto ustedes lo tienen todo allí dentro de la plataforma. Ya si se fijaron lo que es de clase 1, tienen ya dentro de la plataforma disponible. Y también lo que se refiere al material y a la guía, ¿sí? Y el programa de estudio. Eso ya está dentro de la plataforma. Ustedes pueden acceder y descargar. Inclusive esto ustedes ya pueden, el Power ya pueden descargar y pueden ir siguiendo también. Entonces eso ya tienen allí dentro de la plataforma. Bueno, quisiera saber algún concepto sobre contabilidad que manejen para construir nuestro concepto de contabilidad. Y el cuestionamiento es, ¿qué es la contabilidad? A ver un poco. ¿Qué es la contabilidad? ¿O qué es contabilidad para ustedes? Es un sistema de control de costos. Es un sistema de control de costos. Bueno, Lina nos dice que es un sistema de control de costos. Sí, es lo que yo leí, profe. Es lo que yo leí. Ok. Sí. Ok. Es un sistema de control de costos. ¿Alguien tiene otra idea de qué es contabilidad? Nadie tiene una idea remota de lo que es contabilidad. Tendría que ser el registro de movimientos que hay en las empresas, sea de forma digo, los pasivos, activos, no sé cómo se aplica, pero Ok, Carlos. Entonces, Carlos dice que es la registración de las transacciones y no va lejos, también es la registración de las transacciones. ¿Alguien más tiene alguna idea de qué es contabilidad? A ver un poco. Estamos entre 14. A ver, para la pregunta va a haber para Araceli, ¿sería qué es para vos contabilidad, Araceli? Araceli no está, parece. Vamos a otro. Sería Nayeli. A ver un poco Nayeli. Y creo que sería como un registro de costos e ingresos. Un registro de costos y ¿Ingresos? ingresos. Ok, bueno. Ahí vamos armando la idea entonces. En cuanto a lo que se refiere entonces a la contabilidad en sí, voy a lo que es el concepto general.
¿sí? Que es el concepto más bien científico, que es la ciencia que estudia el patrimonio, ¿sí? Lo anotan. Es la ciencia que estudia el patrimonio en su aspecto cuantitativo y cualitativo, en su estática y en su dinámica. ¿Para qué? Para emitir una información financiera para la toma de decisiones sobre un ente en específico. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos contabilidad en sí. Después tenemos varias acepciones en cuanto a lo que se refiere a la función que cumple dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones, dentro de los entes, y también para el rol al cual es o fueron creadas esos departamentos, porque dentro de la empresa, si hablamos de contabilidad, vamos a decir que tenemos un sector de contabilidad. También es válido el concepto, pero hoy estamos enfocándonos a una contabilidad que es una ciencia general que estudia el patrimonio. Y el patrimonio, como sabemos, está constituido por, a ver, ¿quién está? Maida, un poco que me conteste. ¿Cómo está constituido el patrimonio, Maida? Maida Morel. A ver, Maida. Parece que estamos ausentes. A ver si le ayuda a Belén. Belén. ¿Cómo está constituido el patrimonio? Cuarto. A ver. Bueno, ahí me estoy dando cuenta de quiénes están en aula y quiénes no. Recuerden que esta clase no es una conferencia en donde una persona nomás habla y los demás solamente escuchan, ¿sí? Es una clase. Entonces, dentro de la clase siempre vamos a estar constantemente participando y intercambiando ideas. ¿A qué me refiero cuando hablo de patrimonio? Cuando hablo de patrimonio, hablo de un conjunto de bienes, derechos y obligaciones de un determinado ente. ¿Qué significa esto? De que dentro del patrimonio tenemos al activo, al pasivo y al patrimonio neto, que hacen parte de un patrimonio general, ¿sí? Entonces, ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones en un determinado momento, tanto en el aspecto cuantitativo y cualitativo, es lo que se representa en los informes financieros. Se representan los informes financieros que ayudan a la toma de decisiones dentro de un ente o dentro de una empresa o dentro de una institución. Recuerden que la contabilidad es el reflejo o la imagen fiel del patrimonio, o el reflejo y la imagen fiel económicamente y contablemente hablando de una empresa, ¿sí? Entonces, todo lo que yo tengo, todo lo que yo estoy teniendo en obligaciones y en derechos es lo que refleja la contabilidad en sí. Entonces, en base a este concepto general es lo que podemos partir a los conceptos específicos. Ahora, si vamos a partir de lo general, entonces yo voy a darme cuenta, ahora me estoy dando cuenta que vamos a tener que partir de lo general a lo particular. Pero el día de hoy voy a dar una perspectiva más bien contable, ¿sí? Hablamos de contabilidad y una perspectiva contable cuando hablamos de terminología y aspectos que hacen netamente a la contabilidad, ¿sí? Hay conceptos que son básicos que hacen a la contabilidad y que son propios de contabilidad. Una de esos son lo que nosotros llamamos hecho contable y las cuentas. ¿A qué llamamos contabilidad? Partiendo del hecho contable de las cuentas, lo llamamos
generadora de información ordenada y, lógicamente, metódica, clasificada, ayuda a la toma de decisiones tanto estratégicas como operativas, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer una clasificación de la contabilidad, es dependiendo para qué estoy utilizando la información financiera. Puede ser interna, puede ser externa, ¿sí? Dependiendo qué utilidad le estoy dando a esa información. Cuando la compañera habló de costos, entonces estamos hablando de un área nada más de una empresa, ¿sí? Entonces la contabilidad lo que hace es reflejar el todo. ¿Qué significa? Es un mapa de la situación general de una empresa o de una organización. Entonces, dentro de la contabilidad está también la cuenta de costos, pero es una más de las tantas cuentas que forma parte de mi informe financiero. Dentro del informe financiero sabemos que está el balance general, el estado de resultados, de los ingresos y egresos y los demás anexos. Pero eso vamos a verlo más adelante, ya me estoy adelantando. A lo que voy es que el hecho contable necesariamente tiene que existir, lo que nosotros llamamos transacción muchas veces y que la registramos, lo técnico llamado de manera más específica dentro del área contable sería el hecho contable, ¿sí? Cualquier modificación o cambio que se produzca en la empresa y que afecte o pueda afectar su patrimonio. ¿Qué significa entonces hecho contable? Doy un ejemplo de hecho contable. Si yo como empresa voy a adquirir un bien inmueble, ¿eso afecta o no afecta mi patrimonio? Sí, profe, afecta. Sí afecta. Ok, y entonces una vez que afecta mi patrimonio, entonces viene a ser un hecho contable, ¿sí? A partir de eso se mide si es o no un hecho contable, porque si afecta directamente mi patrimonio, significa de que lo tengo que registrar, que lo tengo que clasificar y lo tengo que ordenar acorde a los principios de contabilidad generalmente aceptados para que yo lo pueda presentar como un informe, ¿sí? Como un informe a través de un balance general, ¿sí? Es lo que llamamos balance general. Y cualquier hecho contable que afecte mi patrimonio, yo lo tengo que registrar, ya sea un cambio, una modificación. Y este cambio, hago la aclaración de que puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo. ¿A qué me refiero cuando hablo de cuantitativo o cualitativo? Cuando yo digo cuantitativo me refiero a numéricamente hablando, ¿sí? En el sentido de que puede afectar en cuantía mi patrimonio, tendría más valor en números si yo adquiero, por ejemplo, un inmueble. ¿Qué significa un inmueble? Una propiedad, ¿sí? Un terreno. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta mi patrimonio, ¿sí? Entonces, ese aumento de patrimonio necesariamente lo tengo que registrar y aumenta el valor en números, ¿sí? Entonces, es un valor cuantitativo de lo que pasaba a valer en inmuebles 1.000 millones, voy a aumentarles otros 500 millones con la nueva adquisición de otro inmueble, ¿sí? Entonces, eso hace de que necesariamente yo lo tenga que registrar como un aumento de patrimonio, ¿sí? Sin embargo, cualitativamente, cuando estamos hablando de un enfoque contable en el cual, por más de que yo haya adquirido ese bien inmueble, eso le da un valor más alto cualitativamente hablando a mi empresa. ¿Por qué? Porque la empresa creció y en números es más alto y cualitativamente también tiene un mayor valor,
¿sí? Un mayor prestigio, mayores intereses. Entonces, ese valor en interés, a lo que llamamos llave de negocio, qué valor el propietario le da a esa empresa, entonces es lo que nosotros le llamamos un valor cualitativo. Entonces, cuando hablamos de hecho contable, incide directamente o no en el patrimonio. Cuando incide directamente, ahí sí lo tengo como hecho contable, ¿sí? Entonces, cualquier hecho que modifique, cambie o que se produzca dentro o fuera de la empresa, hago la aclaración, que pueda afectar mi patrimonio, y mi patrimonio está constituido por bienes, derechos y obligaciones. Cualquier aumento o disminución de los mismos hace a un hecho contable. Y vamos a los tipos. Tenemos los tipos de hechos contables, en este caso los permutativos, ¿sí? ¿A qué se refiere hechos permutativos? Cuando yo hablo de hechos contables permutativos, me estoy refiriendo a aquellos hechos en los cuales generalmente ocurre que yo recibo algo en compensación de otro bien. Puede ser un bien o una obligación, pero necesariamente hay un intercambio. En el caso del inmueble, si vamos al mismo ejemplo de la compra de inmueble, ¿qué es? Es un hecho permutativo. ¿Por qué? Porque yo recibo un bien y doy otro bien. ¿Qué significa eso? Que yo recibo una propiedad y en compensación yo doy efectivo, dinero, caja, o si lo pago en banco, doy cheque. Pero necesariamente estoy dando algo para recibir ese bien. O sea, en contabilidad es ley, eso que todo lo que entra tiene que tener una salida, ¿sí? Todo lo que entra necesariamente tiene que salir dentro de lo que se refiere al patrimonio de una empresa. O sea, no va a ingresar un bien sin que yo haya registrado otro en compensación, otro bien o otro derecho o otra obligación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hechos permutativos, hablamos de aquellos hechos que yo directamente, en compensación de recibir un bien, doy otro bien, ¿sí? Eso se da en la mayoría de los casos. En otros casos, bastante más técnicos, refiriéndonos a los hechos modificativos, hablamos de los cálculos de costos, de los cálculos de costo de mercadería vendida. O sea, hay varios cálculos contables que hacen a la registración, los ajustes, ¿sí? Que necesariamente son hechos contables también, pero son hechos contables modificativos. ¿Qué significa? Que yo puedo, a través de mi propio criterio contable, atendiendo a lo que se refiere a las normas internacionales de contabilidad, aplicando eso, puedo calcular, por ejemplo, cuánto se devalúa un rodado, cuánto va perdiendo su valor. Ese cálculo yo lo registro y es un hecho contable y está reglamentado por ley, pero no es un hecho de que yo doy algo en compensación de recibir otro bien o otra obligación, sino que más bien es un cálculo de las transacciones que voy realizando o que va realizando la empresa, y yo lo voy registrando y voy calculando acorde a la norma, ¿sí? A las normas de contabilidad generalmente aceptados, y también están reglamentados eso por ley. También tenemos los coeficientes de revalúo, ¿sí? Un inmueble, por ejemplo, se revalúa. ¿Qué significa ese revalúa? Va adquiriendo un mayor valor conforme va pasando el tiempo. Ese cálculo necesariamente es aprobado por la ley, ¿sí? Me saca mi coeficiente a través de un decreto. Yo pongo el monto de 5.000 millones de mi inmueble y eso lo multiplico por ese
ese porcentaje que saca el decreto del Ministerio de Hacienda para yo poder realizar mi registración en hechos modificativos. Entonces, a eso se refiere los hechos modificativos. Y por último están los hechos mixtos. O sea que dentro de mi registración yo puedo tener tanto un cálculo hecho de un bien que recibí en compensación de otro y a la vez también un hecho modificativo en el mismo asiento, ¿sí? Entonces, necesariamente tienen que haber los dos primeros para que yo pueda decir que es un hecho mixto, ¿sí? Si solamente tengo un hecho permutativo, entonces es netamente permutativo. O si solamente es un asiento de ajuste o de cálculo que es obligatorio realizarlo, entonces estoy en frente de un hecho modificativo. Y el mixto es lo que incluye a los dos. Bueno, hasta ahí, ¿qué tal vamos? A ver, ¿no se durmieron todo ya? No, profe, muy bien, yo te estoy escuchando. Ok. ¿Quién es iPhone? Hay un nuevo alumno, iPhone dice acá. Si pueden cambiar su nombre al ingresar al aula, por favor. No sé quién es iPhone. Bueno. Pasamos entonces a la siguiente lámina, que nos habla de las cuentas. A ver un poco, ¿quién me puede leer lo que menciona en el concepto de cuenta? Descripción de cada uno de los elementos que forman, creo que ahí está, que forman la empresa y su objetivo es el de conocer cada uno de ellos, de los movimientos que tiene. Exactamente. Aquí habla de la descripción de cada uno de los elementos que forman una empresa. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las cuentas, tienen varios conceptos. Aquí simplemente, en realidad, esto no es un concepto, es más bien una explicación de qué es lo que es una cuenta. Pero para contablemente hablando, es toda denominación de los bienes, derechos y obligaciones, que forman parte de un patrimonio. Entonces, a eso yo denomino cuenta. Entonces, denomino a todo el nombre que doy a los bienes, derechos y obligaciones que hacen a una empresa, al patrimonio de una empresa. ¿Sí? Entonces, cualquier nombre que yo doy, a ver un poco si están un poco conectados los alumnos, a ver, un nombre de una cuenta me puede decir un poco de qué manera se registra, por ejemplo, la cuenta de un vehículo, por ejemplo, ¿en qué cuenta registran los contadores el bien vehículos? A ver un poco. Bienes y rodados. Bienes y Rodados. rodados. Ok, entonces, allí la compañera habló de manera correcta en cuanto se refiere a rodados, ¿sí? Entonces, dentro de lo que se refiere el nombre de cada bien, la contabilidad lo define de manera exacta. Yo, como contador, tengo que manejar el nombre de cada cuenta, ¿sí? Si yo hablo de vehículo, necesariamente estoy hablando de rodados, ¿sí? Si hablo de dinero, generalmente la cuenta es caja. Si yo hablo de banco, de cualquier tipo de cuenta bancaria, le tengo que poner el nombre de banco y el nombre del banco el cual estoy utilizando. Y en el ejemplo de las propiedades y terrenos, los bienes inmuebles, los inmuebles. Entonces, cada bien y así también cada obligación tiene un nombre y ese nombre es lo que nosotros le llamamos cuenta. No que me pongan ahora la cuenta que había sido, era la cuenta que yo debía en el almacén, porque no es esa la cuenta que manejamos en contabilidad, ¿sí? La cuenta se refiere al nombre de cada bien
derecho y obligación que posee una entidad, un ente, una organización o una empresa, ¿sí? Porque esto es general, uniforme, no importa qué tipo, con qué fines tengo yo en mi organización, siendo que me rijo por la misma norma y en el cual tengo que registrar las transacciones necesariamente. Entonces, las cuentas son todos los nombres que yo doy a estos bienes, derechos y obligaciones. Y ahí vamos a los tipos de cuenta. Vamos a los tipos de cuenta. Tenemos los tipos de cuenta de activo, tenemos el tipo de cuenta de pasivo y tenemos el tipo de cuentas del patrimonio neto. Bueno, entonces, si hablamos de los nombres de los bienes, derechos y obligaciones, estoy hablando de activo, estoy hablando de pasivo y de patrimonio neto. Cuando yo hablo de activo, ¿a qué se refiere? Los activos son todos los bienes y derechos que hacen a un ente, o sea, que hacen o que forman parte de lo que posee un ente, ¿sí? O una empresa o una entidad, ¿sí? O una organización. Entonces, necesariamente tienen que tener bien especificado cuáles son los bienes y derechos. ¿A qué me refiero derechos? Los derechos se refieren a todo aquello que la empresa posee a su favor en cuanto a posible dinero a cobrar. En una de las cuentas más utilizadas es cliente y el nombre del cliente, los IVAs, créditos que posee la empresa, entonces son todos derechos y forman parte del activo, ¿sí? Además de los bienes. Entonces a eso me refiero cuando hablo de derechos. Hablo de todo lo que la empresa tiene a su favor, pendiente de cobro, ¿sí? O a su favor, de manera a que él se favorezca con ese saldo. En el caso del IVA, por ejemplo, IVA crédito, no va a cobrar ese IVA, pero tiene ese saldo representativo a su favor y que lo puede utilizar de manera a no pagar, por ejemplo, el IVA, ¿sí? Entonces, a eso se refiere lo que llamamos derechos, ¿sí? Entonces, dentro del activo tenemos todos los bienes y los derechos, ¿sí? Bueno, eso es por un lado. Por otro lado tenemos lo que son del pasivo. Cuando yo hablo del pasivo, cuenta del pasivo, estoy hablando de todas las obligaciones que posee la empresa. Y cuando hablamos de obligaciones, es todo lo que yo hoy no pagué y que me comprometí a pagar, ¿sí? Por el simple hecho de que yo me haya comprometido a pagar es ya un pasivo, ¿sí? Entonces, todo lo que yo estoy comprometida a pagar es un pasivo, ¿sí? Entonces, de allí es que muchas veces confundimos cuentas con la descripción de cuenta, cuentas a pagar. Cuentas a pagar es una cuenta dentro del balance, ¿sí? Pero es una cuenta del pasivo, ¿sí? Y generalmente cuando utilizamos cuentas a pagar es solamente para los bienes, las obligaciones que no hemos firmado, ¿sí? Porque pagaré, porque en realidad cuando hablamos de pasivo y está documentado por un pagaré, la cuenta que más utilizamos es documento a pagar. En síntesis, lo que se refiere al pasivo, estamos hablando de todas las obligaciones, ya sea obligación de impuesto a pagar, obligación a aportes a pagar, obligación de pagar a proveedores, ¿sí? Todo lo que sea a pagar forma parte del pasivo. Obligación. Y por último tenemos lo que hace al patrimonio neto. El patrimonio neto está compuesto por, reserva, resultado y ¿qué más? Capital. Entonces, capital, reserva y resultado forman parte del patrimonio neto. ¿Qué significa eso? Que el patrimonio, yo para constituirme como una empresa, necesariamente tengo que tener un capital. ¿Qué significa un capital? Un dinero aparte que puede estar constituido o
integrado por parte efectiva y parte de bienes, ¿sí? O adquisiciones que yo realicé al constituir la empresa, ¿sí? Entonces, necesariamente ese capital yo lo tengo que mantener. Entonces, dentro de las cuentas del patrimonio neto tenemos a ese capital, ¿sí? Y las reservas, lógicamente, las reservas se refieren a esas reservas que pueden ser reservas legales, ¿sí? O pueden ser reservas de revalúo de los bienes. Como dijimos, los bienes inmuebles se van revaluando y van teniendo un valor cada día superior al inicial. Entonces, eso forma parte también de mi patrimonio neto. Como así también forma parte los resultados. ¿Qué significa el resultado? Que si yo tuve pérdida o ganancia, entonces eso se registra también dentro del patrimonio neto. Si es positivo el resultado de un año, entonces ahí aumenta, hay un resultado positivo, entonces tengo un resultado acumulado, aumenta mi patrimonio. Sin embargo, si tengo una pérdida, disminuye ese patrimonio, ¿sí? O sea, incide directamente en el patrimonio neto y es una cuenta del patrimonio neto. Entonces, estos tipos de cuentas es lo que utilizamos normalmente en contabilidad. Ahora, hago la pregunta, ¿la mayoría está familiarizado ya con estas cuentas o no? Yo sí, profe. Ok, ¿quién dijo yo sí? Carlos. Carlos, sí. Carlos, ya manejas entonces las cuentas, tanto del activo como pasivo y patrimonio neto. Y ya había dado prácticamente, profe, en otra facultad hace años, pero de repente hay cosas que me olvido. Pues yo estoy en la parte administrativa, pero había estudiado contabilidad 1 y 2 en otra facultad. Entiendo, entiendo. Ok, bueno. Entonces, ¿y los demás? ¿Han escuchado estos términos? Creo que lo del cuarto sí ya, pero el resto. No, profe. Profe, en particular he escuchado, pero los conceptos así bien detallados, no. He escuchado del activo, de pasivo, pero los conceptos de eso no. Ok, ok. Bueno, esto en realidad yo lo estaba tomando como una retroalimentación, como es la primera clase, entonces no quería profundizar demasiado, entonces solamente había decidido realizar una retroalimentación de lo que es contabilidad en sí, ¿verdad? Porque contabilidad, como sabemos, propiamente dicho, es meramente registración si vamos a ir a la historia, ¿verdad? Pero como mencioné, es una retroalimentación. Pero ahora viendo la población, entonces creería yo que tendríamos que enfatizar entonces en algunos puntos en cuanto al activo, pasivo, patrimonio neto, y voy a estar poniendo materiales para que ustedes vayan leyendo entonces también a qué se refiere cada uno de estos tipos de cuenta, ¿sí? Y luego tenemos los tipos de cuenta de gestión. Y los de gestión sabemos que forman parte de los estados de resultados de una empresa y vienen a ser los ingresos y gastos que son imputados acorde a la reglamentación de cada país. Lo que yo considero gasto, los ingresos, por ejemplo, no hay problema. La cuestión es de los gastos. Cuáles son deducibles y no deducibles nos dictamina la ley. Pero sí, hay tipos de cuentas que son de gestión que lo llevamos a los ingresos y a los gastos, que lo que ya están en cuarto sabrán muy bien cuáles serían esas cuentas. Bueno, vamos a otro concepto básico que denominamos el libro mayor. En realidad, el libro mayor es un libro
que recoge todo el movimiento de cada cuenta. Cuando hablamos de cuenta, generalmente ya lo representamos en una forma de T, ¿sí? Para poder mayorizar. ¿Qué significa mayorizar? Para la contabilidad es importante mayorizar porque allí obtenemos el saldo de cada cuenta para luego trasladarlo a un balance, ¿sí? Entonces, el libro mayor es el que recoge el movimiento de todas las cuentas que recién habíamos mencionado, del activo, del pasivo y del patrimonio neto. Entonces, allí vamos registrando cronológicamente, ¿sí? Y allí vamos registrando cuánto entra y cuánto sale de cada cuenta. Y acá tengo un ejemplo. Tenemos por un lado, este es un ejemplo de un libro mayor, ¿sí? Aquí es va el nombre de la cuenta, en este caso es mercadería, ¿sí? No dice si es grabado al 10, pero es un ejemplo así general que menciona mercadería, y por un lado, por este lado tenemos el debe y por el otro el haber. Y si se fijan, tiene una forma de T. En este libro es lo que nosotros registramos todo el movimiento de cada cuenta. Entonces, si nosotros queremos obtener el movimiento por cuenta, necesariamente tenemos que mayorizar. ¿Y qué es lo que se registra en cada cuenta? En esta cuenta, cuando vamos al debe, vamos a registrar en el debe, tenemos anotaciones en el debe y anotaciones en el haber. Tenemos el total debe y el total haber. Saldo deudor o acreedor. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Cuando hay un aumento, ¿sí?, del bien mercadería, se registra en el debe. Todo aumento, entonces acá pueden poner un más en el debe. Todo el aumento para mercaderías, que es un bien del activo, porque es un bien, entonces todo aumento se registra en el debe. Toda disminución se registra en el haber. Entonces, esta regla es válida para este activo y para esta cuenta de mercaderías. Entonces, dependiendo de la naturaleza de cada cuenta, es cómo se registra en el libro mayor. Aquí yo pongo un ejemplo, entonces, de un bien del activo. Entonces, en el debe se hacen las anotaciones para el aumento y en el haber se hacen las anotaciones para la disminución de este bien. O sea que si yo digo compré mercadería, entonces mercadería va a ingresar en el debe. El monto va a ingresar en el debe. Y si yo digo que vendí mercadería, necesariamente voy a tener que registrar en el haber eso a través del costo. Voy a sacar el costo de la mercadería y voy necesariamente después sacar mercadería por intermedio del haber, por el costo que me generó ese stock de mercadería, ¿sí? Necesariamente, ustedes saben que necesariamente el costo tiene que ser reconocido al momento de la venta. Si bien venta de mercadería es otra cuenta, pero el costo necesariamente se calcula después de cada venta. Entonces, ¿qué hacemos? Mercadería lo tenemos que anotar en el haber, disminuyendo su valor porque ya salió ese bien, ya se vendió. Entonces tengo que reconocer eso. ¿Por qué tengo que reconocer? Voy al concepto de hecho contable. Cualquier movimiento, transacción o evento que modifique mi patrimonio lo tengo que registrar como hecho contable. Entonces, una venta de mi mercadería tuvo un efecto en mi patrimonio, disminuyó mercadería, entonces tengo que reconocer esa disminución. ¿Cómo lo reconozco? Registrándolo en el haber. En mi libro mayor, en este caso, ¿sí? El que estamos viendo. Entonces puede ser que sea positivo o negativo. Cuando yo hablo de saldo deudor o acreedor, me estoy refiriendo ya al movimiento. Si es deudor, significa que debe es mayor que el haber, ¿sí? Por eso el saldo es deudor. Ahora, si yo digo que el haber es mayor, entonces ahí tengo un saldo acreedor.
No, pero esto lo vamos a interiorizar más cuando lo llevemos a la práctica. Aquí yo doy un ejemplo nada más de los libros. Y aquí vamos a lo que es la secuencia, porque esto tiene una secuencia en contabilidad, como mencioné, es todo metódico. Tengo que tener una secuencia de anotación. Primeramente, ¿qué hago? Tengo que identificar si se trata de una cuenta del activo, del pasivo o del patrimonio neto. Primero, ¿sí? Para poder anotar. Bueno, esto es un activo, es un pasivo o un patrimonio neto. ¿Sí? Luego, tengo que identificar si se trata de un aumento o de una disminución. O sea, la adquisición de un bien es aumento o disminución de mi patrimonio. Eso tengo que cuestionarme otra vez. Y por tercero, si se realiza la anotación en cuenta según su naturaleza. ¿Sí? Cada cuenta, como mencioné, tiene su naturaleza. ¿Y cómo voy a registrar? De acorde a cada naturaleza. Cuentas del activo, cuentas del pasivo y cuentas del patrimonio neto. Bueno. Pasamos a cuentas del activo. En este caso, por ejemplo, tengo caja. El siguiente ejemplo. Tengo una cuenta del activo que es caja. Aquí en caja, ¿qué es lo que anoto? Anoto su valor inicial, anoto su aumento, eso va todo en el debe. En el activo siempre el valor inicial y los aumentos se anotan en el debe. Y las entradas también. Entonces, el valor inicial, los aumentos y las entradas se anotan en el debe, ¿sí? Para cuentas del activo. Y todas las disminuciones y salidas se anotan en el haber. Entonces, en cuentas del activo, necesariamente todas las disminuciones o salidas en el haber, ¿sí? Y todo lo que se refiere a valor inicial, aumentos, entradas, va en el debe, ¿sí? Entonces, el cargo de la anotación en el debe y el abono en el haber. ¿Qué significa eso? Que yo voy a cargar todo, si ingresa a mi empresa en la cuenta del activo, siempre en el debe. Y cualquier disminución o salida siempre en el haber para cuenta del activo. Entonces de ahí hace que mi carga y abono, la anotación cargo en el debe y abono, ¿qué significa abono? Que doy salida, que disminuyo en el haber. Eso para cuentas del activo, eso lo tienen que tener bien fijo, porque en todas las registraciones es así, no solamente en el mayor, sino también en el diario. Pero ahora estamos en mayor. Para cuenta del pasivo y patrimonio neto, en este caso, tengo una cuenta que es documento a pagar, también tengo el debe por un lado y el haber por el otro. ¿Cómo registro? El valor inicial, porque yo adquirí una deuda, es todo lo opuesto a lo anterior. El valor inicial se anota en el haber, ¿sí? Y los aumentos, por cada aumento que yo tenga en mi pasivo o en mi patrimonio neto, también lo anoto en el haber. Y las entradas también lo anoto en el haber. Entonces, en el debe solamente las disminuciones y las salidas. Entonces, es lo inverso, gente. Todo lo que aumenta va en el haber para el pasivo y el patrimonio neto. Y el valor inicial también. Y todo lo que doy salida o disminución va en el debe. ¿Qué significa eso? Si yo pago mi cuenta, ¿es una disminución o aumento de mi cuenta? Si yo pago mi cuenta, ¿es un aumento o una disminución? Disminución. Disminución. ¿Dónde voy a anotar que pagué mi cuenta? Del debe. En el debe. Exactamente. Así mismo es. Entonces, cuando disminuye mi cuenta, siempre voy a registrar en el debe, ¿sí? Y cualquier salida, de repente me exoneraron la cuenta, cosa que no suele suceder, pero de igual manera tengo que dar salida en mi registración para que quede registrado que yo ya no debo, ya no poseo esa cuenta, ya pagué o ya se me exoneró esa cuenta. Bueno, necesariamente tanto en el activo como en el pasivo y el patrimonio neto influyen las cargas
y el abono de manera inversa. Entonces, para lo que todavía de repente no nos familiarizamos bien con esta registración, voy a recurrir a lo que es los principios de partida doble en la siguiente clase, entonces para que ustedes puedan tener más interiorizado de cómo son las reglas de registración para los libros tanto diario y mayor. Y aquí, que todo posible contador, o los que ya están un poquito más avanzados, sabemos que la mayoría sabe, es la ecuación patrimonial. Esta ecuación no varía, no cambia bajo ningún concepto, en donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Esta es la ecuación patrimonial contable. ¿Qué significa? Como yo contador, en mi balance tiene que haber este balance. El pasivo junto con el patrimonio neto tiene que ser igual al activo. Por eso es que nosotros vemos mucho cómo lo que no me cuadra mi balance. ¿Qué voy a hacer? No me está cuadrando mi balance. ¿Por qué hablamos de cuadrar balance? Porque necesariamente tiene que cumplir esta regla, gente. En la ecuación patrimonial, el activo que vendría a ser bienes y derechos tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Qué significa el pasivo? Las obligaciones y las deudas pendientes, y el patrimonio neto, todo mi capital, mi reserva y mi resultado, ya sea positivo y negativo, no tiene que superar mi activo, mis bienes y derechos. ¿Por qué? Porque si mi activo no es igual a mi pasivo más en mi patrimonio neto, significa que mi empresa está en quiebra. ¿Qué significa? Que cualquier prestamista al cual yo debo, si debo más de lo que tengo, lógicamente esa empresa muy pronto se va a ir a la quiebra. Entonces, eso es básico, necesariamente, entonces, siempre esta ecuación tiene que ser así, exactamente igual. El activo tiene que ser igual, y cuando digo igual, digo en el monto. Si yo aquí tengo 1.000 millones reconocido entre bienes y derechos, en mi activo, mi pasivo y mi patrimonio neto, la sumatoria de los dos tiene que dar exactamente igual a ese 1.000 millones. Parece fácil cuando lo ponemos así en cuadritos, como en las tortitas, ¿sí? Pero en realidad cuando estamos desarrollando el balance, muchas veces no encontramos dónde es la diferencia o de qué manera ajustar esto, de qué manera llegar al resultado, ¿sí? A pesar de que llevamos una registración y total debe es igual al total haber. O sea, necesariamente tiene que haber esta igualdad. Si no, algo no está bien, algo no se calculó bien. Entonces, ahí hace lo que decimos a lo metódico de nuestra profesión, a la profesión contable, y también a amar esta profesión, ¿sí? Entonces, ¿tiene que cuadrar? Sí, necesariamente tiene que cuadrar. El activo tiene que ser igual siempre al pasivo más el patrimonio neto. Ahora, si ustedes tienen acceso a cualquier balance, inclusive podemos verlo aquí en clase, ese balance tiene que cuadrar siempre. ¿Sí? El activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Cualquier balance que ustedes puedan ver en las redes, en las páginas o en su diario andar, tiene que cuadrar. Entonces no está correcto si no cuadra eso, ¿sí? Ok, y si hacemos una revisión un poco más profunda, no es poner nada más los montos, ojo, al realizar un análisis con cualquier, digámosle que queramos aplicar cualquier fórmula de cálculo de ratios, entonces tiene que cuadrar eso. Si no es algo que yo coloco nomás el monto, tampoco es así, ¿sí? Entonces necesariamente tiene que ajustarse en esta ecuación. Y a lo que voy, por último, es a la partida doble, ¿sí? El principio de partida doble es el principio general que rige las registraciones contables. La partida doble se basa en todo movimiento que se realiza en la empresa que afecta por lo menos dos elementos y pretende mantener la ecuación. O sea, el objetivo de la partida doble es mantener esa ecuación. Y aquí vamos a los principios.
Como les mencioné, esto lo voy a dejar después a ustedes para que ustedes lo lean en qué consiste cada principio. Pero estos son los básicos. El primero es que no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. ¿Qué significa? Que necesariamente si yo voy a registrar una cuenta deudora, necesariamente tengo que dar salida a otra cuenta acreedora, ¿sí? Como hablamos de hecho por mutativo, entra caja si adquirí efectivo y sale si de repente vendí venta de mercadería, sale la cuenta venta de mercadería. O sea, necesariamente a la entrada de cualquier cuenta tiene que salir otra acreedora. Puede ser esa acreedora transitoria o puede ser propia de naturaleza propia acreedora, pero siempre tiene que salir una cuenta, o sea, tiene que entrar y salir de la misma manera una cuenta con el mismo valor, si es una transacción permutativa en el caso, ¿sí? Pero pueden ser una o más cuentas, ¿sí? Dependiendo de la transacción, pero es lógico que tiene que ser por cada ciento balanceado, el total debe tiene que ser igual siempre al total haber, y siempre va a haber cuenta deudora y acreedora. Eso es por ley, por principio general. Siempre tiene que haber una cuenta que entra y una cuenta que sale. Siempre va a haber un deudor y siempre va a haber un acreedor. El segundo principio es quien recibe es deudor y quien entrega es acreedor. ¿Qué significa eso? A ver un poco. Quien recibe es deudor. Si yo recibo un terreno, ¿en dónde voy a anotar? Dijimos. A ver un poco. Si yo recibo un terreno, un inmueble, ¿en dónde anoto? ¿En el debe o en el haber? A ver un poco. En el debe. En el debe. Ok, sí. Quien recibe es deudor. Yo estoy recibiendo, entonces anoto en el debe. Y quien entrega es acreedor. Entonces, ¿qué entregué? Dinero, caja. Entonces va a salir en el haber el mismo monto en caja en el acreedor. Es un bien, pero yo estoy entregando eso. Entonces, quien entrega es acreedor. ¿Qué yo doy? ¿Qué entra y qué sale? O sea, eso es en terminología más sencilla para no complicarnos tanto. Entonces, ¿qué entra? ¿Qué sale? Para yo hacer cualquier registración contable tengo que reflexionar y pensar qué entra, qué yo adquiero y qué sale. Entonces, lo que entra voy a anotar en el debe. Lo que sale voy a anotar en el haber. Lo que entra es deudor y lo que sale es acreedor. ¿Sí? Entonces, es ley básica. Estas son dos, pero en realidad hay más. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de un diario. A ver un poco. La registración dentro del libro diario es lo que se hace diariamente. Significa que cada transacción o cada hecho contable yo lo tengo que registrar día a día. El libro diario es el libro que se encarga de registrar todas las transacciones del día a día, ¿sí? Entonces, esto tiene su modelo. Tenemos por un lado el número de asiento, sería el número de la operación. Por otro lado, tenemos la fecha de transacción. Si se fijan acá, tenemos 20/08/2020. Este es un ejemplo. Y luego aquí tenemos la columna del debe y la columna del haber. Dentro de lo que hace a la mercadería, se compró, en este caso, mercadería. ¿Sí? Es un ejemplo nada más, que ingresó mercadería. Entonces, lo que ingresa o lo que entra se anota en el debe, entonces por el valor de 2 millones se registró en el debe. Y lo que sale, en este caso se firmó un documento a pagar, entonces se registró a documento a pagar y eso se anotó en el mismo monto en el haber. Ven que necesariamente tiene que ingresar un monto con una cuenta y luego en compensación salir
otra cuenta con el mismo monto. Entonces, esto es principio de partida doble. Necesariamente tiene que haber un deudor y un acreedor. Y cada asiento, el debe y el haber, tiene que ser la sumatoria exactamente igual. Entonces, por eso decimos partida doble, porque entra uno y sale el otro por el mismo monto. Entonces, necesariamente tiene que darse esta situación para que yo pueda decir que estoy realizando bien la registración de cada transacción. Bueno, atendiendo el horario, lo voy a dejar hasta allí, pero escucho algunas consultas referente a esto. A ver un poco. ¿Qué tal estamos? Pueden encender sus cámaras, por favor, a ver quién están y quién no están. No quiero que sea esto no es una, como mencionamos siempre, una conferencia en donde uno nomás habla. No. Tenemos que tratar de hacerlo lo más participativo posible. Yo voy a llamar lista, sí. No vamos a ver, marcar asistencia en plataforma porque no funcionó ese sistema. Entonces, en aula, todo en aula. Si ingresan en aula, traten de poner sus nombres, de encender sus cámaras, ¿sí? Y el día de hoy yo había preparado una guía, ¿sí? Breve, es más bien bastante sencillo, ¿sí? Bastante básico, le va a resultar aburrido a algunos, pero es inicial para el día de hoy y lo vamos a socializar en la clase que viene. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a realizar la tarea, ¿sí? Lo solicitado y lo van a compartir aquí en aula. Entonces, de manera a que yo pueda puntuar todo lo que dicen, corregir todo lo que dicen y allí dar el puntaje respectivo a cada grupo. En este caso, yo estoy pidiendo para contabilidad que formen su grupo dual, que busquen su compañero de trabajo para esta materia de forma dual. Si 3 no somos 14, entonces de manera dual vamos a estar trabajando, ¿sí? Y de ser posible se va a tratar de socializar, va a haber temas que vamos a poder socializar y otros que no, pero en cada inicio de clase vamos a estar socializando. El horario de esta clase va a ser 19:30, ¿sí? Lo mantengo en 19:30 ya que creo que es un horario en donde ya todos salen de sus trabajos, ¿o me equivoco? Escucho sugerencias referente al horario. Por mí está súper bien, profe. Ok. Por mí también, profe, está súper bien. Ok. Ok. Sería interesante que lo lleven en cuenta. Yo habilité 19:30 atendiendo a que hay distintas realidades, ¿sí? Punto número 1. Punto número 2, aprovechen, porque ¿de qué sirve que sea 19:30 si al final no se van a conectar? Entonces, de nada sirve de que sea postergado y postergado si al final no se conecta. Entonces, aprovechen lo más que pueden. Y también doy siempre el micrófono abierto para las fechas, ya sea de examen, ya sea de trabajos, siempre consulto. Entonces no me gusta tampoco imponer en cuanto a eso, pero como les menciono, tienen que buscar su compañero de trabajo, ¿sí? Los trabajos en esta materia va a ser todo dual, ¿sí? Entonces, para la siguiente clase, yo lo que me gustaría es que tengan ya, a partir de esta tarea, ustedes ya tengan ya sus compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando socializamos, entonces ustedes ya, ya tienen sus respectivos compañeros de trabajo. Mientras que piensan eso, yo voy a compartir lo que es
el trabajo en sí que van a realizar, que es una tarea bastante sencilla. El programa ya está dentro de la plataforma, también pueden descargarlo. Allí van a ver los contenidos. Hoy no quise profundizar en eso porque es un poco larguito, pero ya está en plataforma también. Ahora voy a compartir la guía, que es bastante sencilla, es como para de regalo de inicio de módulo prácticamente, para algunos, ¿verdad? Entonces, procedo a compartir. Es la actividad. Esto ya está en plataforma. Es actividad 1, guía de trabajo, aplicar los conocimientos teóricos en una tarea, diferenciar las cuentas activo, pasivo y patrimonio neto. Tarea, formamos un equipo dual de trabajo, ¿sí? Construimos 2 ejemplos, imagínense, 2 nada más, por cada cuenta. Cuenta del activo, cuenta del pasivo y cuentas del patrimonio neto. Es simplemente dar 2 ejemplos de cada tipo de cuenta, ¿sí? Y la evaluación es presentación en clase y coevaluamos con el grupo en el curso. Y aquí tienen los indicadores. Ejemplo planteado por el alumno es correcto por cada tipo de cuenta. Entrega a tiempo, lo que no están en aula ya no puntúa, ese entrega a tiempo y hago la aclaración. Y presentan aula son para su coevaluación, porque hay algunos que sí me presentan en plataforma, pero no me presentan en aula zona, entonces también va a perder ese puntaje. Entonces, vamos a tratar de ser bastante participativos, gente, en la clase de contabilidad, atendiendo a que es práctico, ¿sí? Vamos a tener la parte teórica y la parte práctica. Vamos a hacer algunas registraciones. Si ustedes se fijan en el programa de estudio, les invito a que lo descarguen y vean. Hay cuestiones de costo. La primera parte es más teórica, sí, porque hace a una contabilidad más aplicada a la administración, y después ya vamos más a concentrarnos en cálculos, ¿sí? De costos variables, costo fijo, ¿sí? Y también vamos a estar desarrollando un trabajo investigativo necesariamente, y también va a ser dual. Así que piensen bien, no me van a cambiar después de compañero de trabajo. Entonces piensen bien con quién van a realizar sus trabajos respectivos. O sea, eso va a ser la metodología. Y la socialización, por favor, no falten en clase de contabilidad, porque después se pierden. Después, en muchas ocasiones, inclusive hacemos video tutorial para ver cómo se registra, pero ya no alcanzamos. Y los trabajos que son de mayor puntaje muchas veces lo perdemos porque no asistimos en clase, ¿sí? Bueno, ya hablé demasiado. ¿Dudas hasta aquí? Todo esto, esta tarea es para la siguiente clase. La siguiente clase es el viernes, ¿sí? Martes y viernes es nuestro día de clase. ¿Dudas? De mi parte, ninguna, profesora. Bueno. Ok. En plataforma dejé un libro también que ya da algunos conceptos referentes a la siguiente clase, ¿sí? Pero, como les mencioné, pueden ir avanzando y leyendo de a poco, ¿sí? Si bien vamos a priorizar lo que damos siempre en aula, lo que están o lo que ya dieron materias conmigo anteriores, saben que lo áulico es lo que prevalece, ¿sí? Bueno, pueden habilitar sus cámaras y voy a estar llamando lista para cerrar. Habiliten por favor sus cámaras, gente. Última solicitud. Voy a estar llamando por nombre. Entonces, si me pueden decir en sus micrófonos presentes, por favor. Carlos Rubén.
Presente. Joana Estefanía. Presente, Joana. profe. Ok. Elina. Elina puede ser. Sí, Elina, profe. Presente. Ok. Bienvenida, Elina, entonces. Y Joana también, caras nuevas son. Ok. Diego Abel. Presente, profe. Bienvenido, Diego. Diego Abel. Gracias. Araceli Luján. Presente, profe. Joel Adrián. Joel. Presente, profe. Bueno, Joel, habilita tu cámara. Arnaldo. Presente, profe. Ramona. ¿Dónde está Ramona? Presente, profe. No, ahí está. Ramona. Ramona Belén sería, ¿verdad? Sí. Maida Graciela. Presente, profe. Maida, tu cámara, ¿qué pasó? Mota Chaparro. Sería Andrés. ¿Está Andrés? Andrés. Nayeli Rachel. Presente, profe. Bueno, Roberto Daniel. ¿No está Roberto? Otra vez Roberto ausente. Desde el inicio. Bueno. Jessica Marlene. ¿Quién es Jessica Marlene? No está Jessica Marlene. Y Carolina Joana. Carolina Presente, Joana. profe. Ok. Presente, profe. Ok. iPhone. Ok. Faltó cambiar el nombre, Carolina. Cambié, profe, pero al volver a ingresar, volvió otra vez a ese. No sé por qué. No está. Ok. Bastante sencillo entonces la actividad para la siguiente clase. Y entonces vamos a ir viendo de qué manera vamos evolucionando y vamos de a poco ir aprendiendo cada concepto referente a contabilidad. Mucho éxito para todos, para los que inician, lo que están dando recién ahora contabilidad, y también para aquellos que ya están afianzados. Entonces, de repente vamos a tener un poco de paciencia y ayudarnos todos para que podamos avanzar en esta materia, ¿sí? Bueno, sin más preámbulos, les libero que tengan una muy buena noche para todos y nos reencontramos entonces el día viernes, en este caso. Y que vamos a socializar la primera hora. No se olviden de sus respectivas tareas asignadas, ¿sí? Buenas noches para todos y bienvenidos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.